de esta sesión de dudas que haya respecto a las entregas, a las fechas que tenemos para entregar los pendientes, también, bueno, está una breve síntesis que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para el examen. Yo les envié el sábado, prácticamente en la madrugada, un correo con una guía, un PDF, que les iba a ayudar para presentar el examen. Si alguno de ustedes ya presentó el examen final. ¿Sí, no? Yo, Jocelyn, o Deyanira, Aldo. No, todavía no. Muy bien. Ya, pero sí les llegó el archivo. Sí te llegó el archivo, Deyanira. Sí, sí, me llegó. Bueno, lean el archivito, o sea, prácticamente, perdón, Jocelyn, ¿querías contar algo? Sí, es que tengo una duda, maestro. Es que no sé si tenemos doble clase al mismo tiempo. Ahorita estamos en la clase de la maestra de investigación de mercados y también estamos en su clase, entonces no sé a quién prestarle atención. Ya, ay, no sé. Sí, ese es un problemita que hay acá. De hecho, Pues bueno, por eso muchos compañeros están en esta. pero sí lo que me interesa es si algunas dudas, algunos problemitas que vayan teniendo. La verdad es que sí, en general, sí me preocupa un poquito. Cualquier duda que se vaya presentando, pues bueno, me la comentan al final. Si terminan con la profesora, con el profesor en la otra materia, pues le puedes echar un grito para que se incorpore. No hay bronca. Pues bueno, va a ser una sesión justamente sin- muy sintética, con la intención de que ustedes puedan tener los elementos, las herramientas para resolver este examen. Nosotros vimos en este curso de contexto social, económico, perdón, social, político y económico de México, justamente algunos temas medulares que nos pusieran en un contexto de donde nos vamos a desenvolver profesionalmente. En este caso, mercadotecnia y ventas, ¿no? Nuestro ejercicio profesional no lo hacemos finalmente en algo en abstracto, sino en una sociedad concreta, es la sociedad mexicana, es donde nos toca vivir y es ahí en donde vamos a estar prácticamente, ¿no? Salvo que nos vayamos a otro país. Y en ese sentido, la materia tiene el objetivo de que ustedes puedan conocer principalmente cuáles son las particularidades que tenemos en la sociedad mexicana, sí muy enfocados en la Ciudad de México, qué temas son relevantes y a qué temas nos enfrentamos en este momento. Y en ese sentido, pues la unidad 1, que era el contexto social de México, era una unidad que primero nos ofrecía elementos, nos ofrecía algunas características sobre cómo podíamos ver la sociedad, cómo analizar esta sociedad, la pertenencia que tenemos a esta sociedad mexicana, en términos tanto teóricos como empíricos. Y para ello arrancábamos, o sea, se arrancaba esta unidad con un elemento importante, ¿no? El concepto o la categoría de cultura. ¿Por qué en nuestra vida cotidiana la vamos a utilizar en nuestra vida profesional? Porque es a lo que nos enfrentamos. Una acción que hagamos va a estar justamente condicionada o afectada por cuestiones espirituales, materiales, intelectuales, afectivos que van a estar presentes en la sociedad. Y bueno, recurrimos al concepto de cultura justamente para englobar esos elementos, ¿no? Entonces, UNESCO define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo.
¿sí? La cultura, para que sea recreada, requiere de individuos que circulen, ¿no? O sea, por eso es importante. Estamos hablando culturas, como estos valores, como estos elementos históricos de ese contexto, pero es un individuo. El individuo finalmente es el que los reproduce. El individuo va, busca entre sus semejantes, una agrupación y en esos semejantes y en esa agrupación busca una identidad, ¿sí? Entonces, finalmente vemos que en esta interacción van a haber los sujetos que se van a estar agrupando y van a llevar elementos culturales. Aquí yo hago una pregunta, la coloco acá. Eh, cuando hablamos de cultura y hablamos de elementos muy amplios y entre ellos espirituales y materiales, justamente cómo podríamos identificar la religión como una actividad cultural. Sí, y esto lo mencionamos porque la religión justamente tiene como una categoría importante dentro de esta cultura, como finalmente algo que independientemente del juicio o la afinidad que se tenga, lo que sí es que en un proceso, digamos, de cultura y de conocimientos que podemos identificar como científicos o no, la religión, por ejemplo, tiene elementos más ideológicos, elementos no comprobados, a diferencia de la ciencia, ¿no? La ciencia es tajantemente, se tiene que comprobar. Si hay una afirmación, se tiene que comprobar o se tiene que demostrar que no existe esa afirmación. En cambio, la religión no. La religión está muy abierta como un elemento cultural. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno. Y en este sentido, les comentaba, en la sociedad y en la cultura, el principal articulador va a ser el sujeto y el individuo. El individuo va a encontrar justamente estos grupos de semejantes. En estos grupos de semejantes una posibilidad para mantener la cultura y para preservar la especie, reproducir valores, reproducir lenguaje, reproducir símbolos, reproducir historia y una reproducción de los sujetos. Estamos hablando de una reproducción social y justamente es un elemento clave que vamos a estar o que vimos sobre todo en la unidad 1. Y también nosotros, bajo esta interpretación, estamos generando finalmente las características que va a tener el individuo. El individuo justamente va a ser esta entidad que entre sus semejantes va a poder cohesionar, va a establecer una sociedad. ¿Sí me explico? También veíamos que la sociedad, o en esta articulación de la sociedad, veíamos que en ella se manifiestan dos tipos de funciones. La primera de ellas son las funciones generales. ¿Qué características tienen estas funciones generales? Es que buscan responder a determinados objetivos para que las personas se desenvuelvan en su entorno. Es decir, es la primera que va a la función general que va a generar esos mecanismos de agrupamiento, de cohesión en una sociedad, ¿no? Por ejemplo, congrega a las personas permitiendo así que se relacionen, las fusionan, las convoca, incentiva mecanismos para que estas personas interactúen, que los individuos comprendan a través de un idioma. Entonces, una función general es la comunicación, ¿sí? La comunicación que van a tener en estos grupos, van a compartir o dentro de estos tipos de esas funciones generales, va a ser compartir y establecer maneras para comportarse entre los individuos, las reglas de cómo se va a comportar, los valores que se van a tener dentro de esta misma sociedad. Y también, por último, mantienen y preserva mecanismos para recrear las clases y justamente los estatus. Entre esas tenemos las generales. Y las funciones específicas van a ser aquellas que van a atender las necesidades y las especificidades particulares que se van a generar en la sociedad. Por ejemplo, los miembros de una sociedad podrían ser reemplazados a través de la reproducción de estos o para afiliarse con otras personas, ¿no? Un desplazamiento de uno y una sustitución de este desplazado.
Va a buscar que los individuos accedan a una educación, primeramente desde lo familiar y posteriormente desde lo escolar. Esa es una de las funciones específicas. Incorporarse, y una vez que están cohesionados, pues ver la cuestión de la educación. Organiza mecanismos para crear bienes y brindar servicios. Trata de mantener un orden social a través de lo político y buscan atender las necesidades espirituales de los individuos a través de la religión. Y finalmente buscan la recreación y diversión de estos individuos. Yo como sugerencia para que afiancemos estos dos elementos, las funciones generales y las funciones específicas de la sociedad o que se tiene en la sociedad, sugeriría que ustedes trataran de hacer el ejercicio de explicar con sus propias palabras las funciones, estas funciones generales y específicas, que afiancemos el concepto con estos 4 categorías en el caso de las generales y 6 categorías en el caso de las funciones específicas. ¿Sí? Para que nosotros tengamos una idea de el concepto de cada uno. Hoy vemos también dentro de esta interpretación del individuo y los grupos, justamente todavía otro elemento que está presente en esta caracterización de los sujetos o de los individuos. Y a ello nos vamos a estar refiriendo justo cómo el individuo en una sociedad puede afiliarse o va a afiliarse con diversos tipos de grupos sociales, los cuales se van a conformar por un conjunto de personas que poseen una finalidad en común. ¿Sí? Ese es un elemento importante que va a tener el individuo. También vamos a ver que en donde los individuos se convierten en un miembro tras mantener un contacto constante, en donde hay un apoyo fuerte y las relaciones estrechas a nivel social, aunque cada miembro de este tenga una identidad propia. ¿Sí? Disculpen si ahorita... Bueno, reanudando, tenemos entonces que dentro de esta interpretación del vínculo que van a tener el vínculo que va a tener el individuo con los grupos, nosotros como actividad o como sugerencia para afianzar este concepto, esta idea de individuo, yo les sugeriría que con la lámina anterior, vimos acá en individuo y cultura, donde preguntábamos qué es el individuo, justo ustedes pudieran complementar y abonar a esta idea, bueno, esta definición de individuo. Bueno, de los grupos que vemos al individuo que se integra finalmente al conjunto de grupos con la intención de desde los grupos poder incorporar y establecer la sociedad, y veíamos un conjunto vasto de estos grupos, ¿no? El grupo primario, donde las relaciones entre los miembros es arraigada, los grupos secundarios, vinculados por un interés práctico que se logra, ¿no? Puede originar disolución del grupo, los grupos abiertos, los grupos cerrados, los grupos homogéneos, heterogéneos, y también yo les sugiero que identifiquen ustedes dónde está la familia, en dónde ubicaríamos a la familia en este conjunto de grupos, con la intención de que vayamos reflexionando una posible respuesta. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestro. Bueno, dentro de esas mismas categorías de grupos, vemos justo los grupos organizados, que van a perseguir metas y distribuyen recursos, voluntades, los grupos desorganizados, sin cohesión, sin metas para alcanzar y permisivos con una asignación libre de roles, los grupos formales, que mantienen normas, los informales, y los grupos éticos y estéticos, ¿no? Dentro de la misma sociedad, pues bueno, no es una, al final de cuentas, la sociedad no es una sociedad desorganizada, tiene una estructura que va justamente a darle un funcionamiento orgánico en la sociedad, ¿no? Entonces, para esto, la sociedad necesita sus pilares para poder funcionar, sus normas, sus ideas, sus instituciones, organizaciones, y los grupos que estén funcionando de forma articulada y organizada
justo con la intención de generar las bases para una sociedad, tanto en las formas de construcción y los mecanismos que optarán para su preservación y mejora de esta sociedad. Entonces, tenemos nosotros dos elementos importantes dentro de esta organización de la sociedad. El primero, habíamos mencionado en esta unidad 1, la superestructura. En la superestructura se van a alojar las ideologías, la moral, lo legal y los aparatos represivos de cada sociedad, los valores, las religiones, todo se va a encontrar dentro de la superestructura. Sobre todo la cuestión más amplia que es la cultura. Pero en la infraestructura vamos a ver aquellos elementos materiales, tangibles de la sociedad. Aquellos elementos que permiten la recreación y mantener una economía en determinado país, de determinada sociedad, marcando las tendencias de producción de bienes y servicios. La infraestructura justamente va a ser un elemento tangible, material, que va a permitir justamente la producción de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Te dije que yo No, ninguna. Gracias, Aldo. Entonces, si la pregunta fuera, ¿qué es aquello que permite recrear y mantener una economía en determinado país, marcando las tendencias de producción de bienes y servicios? Pues, ¿cuál sería la respuesta? La infraestructura. La infraestructura, ¿sí? Entonces, este es, digamos, igual a la inversa, ¿no? En donde se alojan las ideologías, superestructura. En el caso de grupos y organizaciones sociales en México, justamente veíamos que la sociedad iba a organizarse en estos grupos y estos grupos sí iban a tener una participación en la sociedad, ¿no? Ubicábamos justamente las organizaciones sindicales, que justamente tienen que ver con los gremios y en defensa de los derechos de los trabajadores, las organizaciones empresariales como el conjunto de personas que se van a vincular para vender y producir bienes y servicios con metas establecidas, las organizaciones cooperativas, que van a ser las organizaciones o asociaciones abiertas que buscan fortalecer la economía social, las organizaciones profesionales, que son finalmente aglomeración que busca fortalecer las condiciones laborales, ¿sí? O de preparación de integran alguna especialidad o sean expertos en diversas áreas. Y además existen otros, la organización de los consumidores, las organizaciones indígenas, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones vecinales, las organizaciones religiosas, que al final van a ser agrupación de personas congregadas ante un credo que refuerza ideologías y fe, etcétera, etcétera. Y un elemento que vimos tanto en la unidad 1 y en la unidad 2, que va a ser la organización social o una organización social, que van a ser aquellos grupos cuyos individuos convergen en opiniones, valores, inquietudes y que aspiran a desarrollar mecanismos que beneficien a la comunidad que determinan. Ustedes en la unidad 2, justamente en los partidos políticos, vimos varios elementos que acentuaban este papel que tienen las organizaciones sociales junto con los movimientos sociales, ¿no? Una organización social, insisto, van a ser los grupos cuyos individuos convergen en opiniones y valores, inquietudes, convergen, coinciden con esos objetivos finales y mencionábamos mucho que en los movimientos sociales estos se organizan y justo demandan un conjunto de beneficios, ya sea para sí, para los particulares o en general. Entonces, este elemento de organización social como que puede ser organización u organizaciones sociales, va a ser un elemento clave o fue un elemento clave en la unidad 2 y en la unidad 1 y en la unidad 2. Vimos también, justo el elemento de cambio y control social, justo con la intención de analizar, bueno, la composición de la sociedad,
los individuos, los grupos, las organizaciones, la estructura de la sociedad con superestructura e infraestructura, y también veíamos justamente cómo dentro de esa estructura de la sociedad iba a haber dos elementos que se entienden más sobre el control social, ¿no? Cuando hablamos de un control social, se hace referencia al grupo de normas y regulaciones de diferentes tipos, de diferente tipo que son establecidas implícita o explícitamente por una sociedad para mantener el orden de los individuos y permitir el desarrollo de un nivel de vida organizado y controlado. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema capitalista, que es un modo de organización de la económica, política y social de la sociedad, hablamos dentro de su control social, las reglas, la ideología que tenemos, justamente los valores que se tienen, que son utilizados justamente para establecer explícita o implícitamente el funcionamiento del propio capitalismo, ¿no? Entonces, este elemento de control social es importante entender, o fue importante entenderlo en la unidad 1, porque nos permitía justamente comprender cuáles eran los límites y cuáles eran justamente las barreras con las que nos encontramos para resolver algunos problemas como lo que fue la pobreza y el analfabetismo infantil, ¿no? El control social puede hacerse presente en diferentes maneras, tanto a través de prácticas formales como prácticas informales, a través de regulación socialmente aceptadas y también a través de coacción del mismo individuo sobre sí mismo. Aquí nosotros, en el curso, bueno, en la sesión, nosotros le dimos un añadido que fue el texto de Antonio Gramsci, con la intención de dar un complemento a este concepto de control social, ¿no? Con eso, bueno, terminábamos también la unidad 1, y la unidad 2 veíamos justamente el contexto político de México, ¿no? La finalidad de esta unidad era justamente asimilar un lenguaje científico a fin de conocer las bases técnicas necesarias para construir textos académicos, artículos y protocolos de investigación. Veíamos que dentro de esta unidad 2, algunas categorías importantes que vamos a sintetizar. Una de ellas es las características que tiene el Estado. No vimos en la plataforma una definición tajante del Estado, porque finalmente cuesta mucho trabajo darla, pero en la sesión que tuvimos, dábamos una definición como la que planteaba Jaime Osorio sobre el Estado, que es la síntesis de todos los grupos, la síntesis y la convergencia de todos los intereses que se encuentran en la sociedad expresados por el Estado. Y en la plataforma sí vimos 6 elementos que están, pertenecen al Estado, y cada uno de ellos tiene una importancia muy, muy fuerte, ¿no? Tanto es así que tal vez en el examen vengan definiciones al menos de 3 de ellos, ¿no? Por ejemplo, uno, el territorio. ¿A qué se va a referir el territorio? Pues bueno, se refiere al espacio geográfico con presencia y garantías jurídicas reconocido a nivel mundial, en donde contiene atributos de impenetrabilidad e indivisibilidad. ¿Por qué hablamos de territorio y no país? Pues bueno, porque en el caso del país son atribuciones más políticas que geográficas. En el caso del territorio, pues nos referimos justamente a las atribuciones geográficas. Entonces, sí, el país puede tener una definición parecida, pero el elemento geográfico justamente le da coherencia a una respuesta más hacia el territorio, ¿no? Población, pues evidentemente es un concepto más fácil de asimilar, el cual corresponde al número total de habitantes que viven, ocupan un espacio territorial y se desarrollan en las actividades del Estado. También aquí convergen puntos de identidad como la cultura o lo cultural, la raza, el idioma y costumbres y las religiones, entre otros. Pero la población justamente va a ser el número de habitantes que vive y va a ocupar un espacio territorial en ese territorio. Y el gobierno,
el cual, bueno, también hacemos una diferenciación, decimos el Estado no es gobierno, el gobierno, pero en el caso del gobierno, el cual es constituido por las formas en que se administra y organiza el poder, en que se administra y organiza el poder que corresponde al Estado mediante instituciones, órganos dependencias con la finalidad de brindar un beneficio a la sociedad. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando hablamos del gobierno, hablamos justamente de estas formas en que se va a administrar y organizar el Estado. O sea, no, posiblemente no nos confundamos. El Estado no es el gobierno va a ocupar al Estado. Por lo tanto, va a utilizar justamente esas formas de administración y organización que corresponden al Estado. ¿Alguna duda hasta acá? No, maestro. Gracias. 4, soberanía, que creo que es un concepto muy importante, que va a ser el atributo en el que el Estado toma decisiones de forma independiente. Soberanía y el vínculo con la palabra independiente va a ser importante, sin injerencia, independencia y sin injerencia de algún otro Estado externo. Entonces, es una categoría importante que va a tener un Estado nacional. Tiene que cuidar su soberanía, tiene que cuidar a su población, tiene que cuidar su territorio, tiene que finalmente cuidar a su gobierno. Y también hablamos el orden jurídico como mandatos legales que tratan de regular todas las acciones instituidas y formas en las que el Estado se organiza. Esto es muy importante porque el orden jurídico justamente va a establecer las reglas del juego en un país. Porque va a ser el mandatos legales que no solamente se van a limitar a la constitución en general de un país, sino también cómo se va a implementar la misma ley. Entonces, la Suprema Corte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son los mandatos generales que tratan de regular todas las acciones institucionales y formas en las que el Estado se organiza, ¿sí? Ese es el orden jurídico. Finalmente, el poder político va a imperar un poder político con el cual diversos organismos conservan una autoridad determinada en donde varios casos pueden incidir en forma de conveniencia social y reglamentar los procesos como ideología, autoridad y en algunos casos fortalecer algunos grupos de presión. Entonces, ese es otro elemento. Y justo retomando lo que veíamos dentro de los componentes del Estado, veíamos el Estado, ¿no? Un Estado, un gobierno, como el conjunto de formas en que se organiza y gestiona el poder correspondiente al Estado mediante instituciones, órganos, dependencias con la finalidad de brindar beneficio a la sociedad. Entonces, hay una diferencia, ¿no? El Estado no es el gobierno se postra en el Estado y la estructura del Estado. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, después de esta caracterización, de ver los elementos de los cuales yo resaltaría el territorio, la población, soberanía, y también la cuestión de lo jurídico, el orden jurídico, veíamos después cómo se va a configurar o cómo se configura el poder político en el país, en México. Nosotros planteábamos justamente el poder ejecutivo, que el poder político en México se establece con tres poderes. El poder ejecutivo, en donde se encuentra la presidencia de la República, el legislativo, en donde se encuentran las cámaras, y el poder judicial, en donde se encuentran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales y los juzgados. Sí, estos, digamos, son los tres poderes que se encuentran en el país. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesor. Bueno. Con esto, bueno, a grandes rasgos cerrábamos dentro de los elementos importantes de la unidad 3, cría 2. Y después veíamos justamente los actores políticos en México, que justo se pretende hacer un análisis, sobre todo es más económico,
y se ubican los momentos claves que justamente definen los sexenios que va de Díaz Ordaz hasta Peña Nieto. Veíamos justamente el Estado, que la sociedad de empresa y Estado mexicano en la economía jugaban un papel muy importante. Sobre todo el Estado jugaba un papel de regulador, donde se implementaban las reglas de operación, se observaba justamente la protección laboral, el papel que tiene el Estado en la economía, y también se analizaba la dinámica, el papel que juegan las empresas dentro de la economía, ¿no? La sociedad, también un elemento clave en donde finalmente empresa y Estado están dentro de una sociedad y justamente veíamos justamente que el Estado hasta dónde entraba y la empresa hasta dónde entraba. También veíamos justamente la situación de la organización de la vida económica, que de ahí hablábamos del surgimiento de una institución económica que obedece a las necesidades de administrar y el ordenar las formas en las que el Estado gastaría y o invierte los recursos de una forma equitativa, ¿no? A través de la regulación de procesos gestionados en su demarcación, en tanto a la producción y distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. Veíamos también después de la organización, toda la cuestión de los sexenios, que iba de Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto, justamente configurando el Estado benefactor, que era un Estado que justamente brindaba una protección social hacia la sociedad en México, lo que va de 1940 hasta 1970, a mediados de los 70, y un Estado neoliberal que justamente surge después de los años 80 hasta la actualidad. Y ya cuando entrábamos a la cuestión económica, veíamos que justamente la combinación de los factores de producción determinaban muchísimo este bienestar económico, este crecimiento económico en los distintos periodos históricos de la economía. ¿Cuáles eran los factores de producción? Uno, el trabajo, que era la contribución de hombres y mujeres a través de su proceso de producción, ¿sí? Y también de sus proceso de producción, hablamos no solamente de cuestión física, sino también intelectual y manual, ¿no? El capital, como segundo factor de producción, hablábamos de estos como bienes que facilitan la producción para los otros bienes, las máquinas, la tecnología, la estructura tangible que permite la producción, y la tierra, finalmente el tercer elemento o tercer factor, la tierra como un insumo que justamente provee los recursos naturales que se necesita para la producción. Finalmente, la unidad 4, contexto económico de México, que principalmente se centró en la pobreza como un elemento clave, ¿no? Las causas, repercusiones en el país. A mí creo que fue una de las que más me gustó de lo personal. Siento que falta profundizar en el examen, que tenga más elementos de esto, pero en fin. Veíamos, pues, justamente, pues, que cuesta trabajo dar una definición de pobreza. Es muy difícil porque en términos culturales, económicos y sociales, cada país, incluso en un mismo país, las necesidades por cuestiones culturales son muy diversas, ¿no? Entonces es muy difícil definir claramente qué es la pobreza para todos los países, ¿no? Y para todas las comunidades y sociedades. Pero se ha establecido como que consensos con base a la canasta básica, y justamente sobre eso se establecen dos definiciones de la pobreza. La absoluta, ubicada respecto a una cantidad de dinero, un nivel de ingreso que van a tener la población, ese ingreso necesario para solventar necesidades básicas sin considerar conceptos de la calidad de vida. Son un monto de dinero que con eso se considera en términos estandarizados, generalizados, que con eso se sale de la riqueza, y si se está por debajo de esa línea de ingreso, pues bueno. La segunda, la relativa, que se va a referir a un estándar dentro de la sociedad, en donde se compara el nivel adquisitivo de una sociedad con otros miembros. Entonces, estos elementos veíamos como pobreza absoluta y pobreza relativa.
Además, teníamos dentro de estas pobreza 9 niveles. 1, la pobreza moderada. 2, la pobreza extrema. 3, pobreza material. ¿Sí? Y también veíamos pobreza rural como otro elemento. Además, se integraba la pobreza urbana, donde finalmente la pobreza urbana eran aquellos sectores donde la población, justamente los ingresos de la población en la sociedad son menores entre los habitantes. La pobreza social, referente a la asistencia que reciben las personas de bajos recursos. Pobreza infantil, aquella que frena el crecimiento y desarrollo integral de los niños. Y la pobreza estructural. Entonces, se profundizaban en otros temas que vale la pena revisarlos tal vez ya con calma, pero ellos permitían justamente, en este caso,